Cuando se habla de científicos silenciados, muchas veces se piensa automáticamente en desapariciones extrañas o muertes inexplicables, pero mientras más investigas este tema más te das cuenta de que no siempre destruyen al científico de la misma manera. En algunos casos aparece una muerte extraña, en otros, lo que destruyen es su reputación, su carrera o simplemente consiguen que nadie vuelva a tomar en serio lo que estaba intentando demostrar. Y acá vamos a recorrer justamente algunos de esos casos, así que, sin más que decir, comencemos. Empezamos con el nivel 1. En la Unión Soviética, hubo un momento en el que la ciencia dejó de basarse en pruebas y empezó a decidirse por ideología, y uno de los hombres que pagó ese cambio fue Nikolai Vavilov. Vavilov no era un científico cualquiera, era uno de los botánicos, genetistas y agrónomos más importantes de su país, un hombre obsesionado con entender de dónde venían las plantas cultivadas, cómo se adaptaban y cómo podían usarse para combatir el hambre. Esa obsesión lo llevó a recorrer decenas de países recolectando semillas, variedades silvestres y cultivos antiguos, hasta reunir en Leningrado una de las colecciones de material vegetal más grandes del mundo. No estaba acumulando rarezas por curiosidad, estaba intentando proteger el futuro alimentario de millones de personas, y durante años Vavilov fue una figura respetada dentro del propio sistema soviético, pero todo empezó a torcerse cuando la genética real chocó con una doctrina mucho más cómoda para el poder. Fue ahí cuando apareció alguien clave en esta historia, Trofim Lysenko, un agrónomo que rechazaba la genética mendeliana y defendía teorías falsas sobre la herencia, pero que sabía ofrecerle al régimen algo que Vavilov nunca iba a darle, respuestas simples, rápidas y políticamente útiles. Mientras Vavilov hablaba de evidencia, selección y complejidad biológica, Lysenko prometía resultados inmediatos y una ciencia sometida a la ideología. Eso fue suficiente porque, con el respaldo de Stalin, el lysenkismo empezó a convertirse en una verdad oficial, y la genética pasó a ser tratada como una desviación ideológica. Lo que siguió no fue una discusión académica, sino una purga que incluía censura, expulsiones, persecución y una campaña contra los científicos que seguían defendiendo la biología real. Vavilov se volvió uno de los blancos principales por una razón muy simple: tenía prestigio, tenía autoridad y se negaba a ceder ante esa presión. En 1940 lo arrestó la NKVD, o sea la policía secreta y uno de los principales aparatos de seguridad y represión de la Unión Soviética, mientras realizaba una expedición científica en Ucrania. Las acusaciones fueron las de siempre en el estalinismo: espionaje, sabotaje y destrucción de la agricultura soviética, cargos pensados no para describir un delito real, sino para borrar a un hombre cuya ciencia estorbaba para la mentira sostenida por el Estado. Después vino el trituramiento, y es que antes de llegar a juicio, Vavilov fue sometido a unas 1700 horas de interrogatorio repartidas en cerca de 400 sesiones, una maquinaria de desgaste diseñada para romperlo. Y lo lograron, porque terminó confesando falsamente, fue condenado a muerte en 1941 y luego esa sentencia se la cambiaron por 20 años de prisión, pero eso no significó salvación. Lo enviaron a la prisión de Saratov, y allí fue consumiéndose entre hambre, abandono y deterioro físico. Vavilov murió en 1943 bajo custodia soviética, y aunque las fuentes usan palabras distintas como distrofia, desnutrición o inanición, todas apuntan a lo mismo: el hombre que había dedicado su vida a evitar hambrunas murió literalmente de hambre bajo custodia del Estado soviético. Y si eso ya te parece brutal, déjame contarte un detalle más que vuelve su historia todavía más amarga. Mientras Vavilov moría de hambre en prisión, la colección de semillas que había reunido seguía intacta en Leningrado. Pero, en ese momento, la ciudad estaba siendo sometida al sitio de Leningrado, un bloqueo nazi que duró casi 900 días y en el que más de 1 millón de personas murieron, en su mayoría por hambre. Dentro de ese contexto, varios científicos se quedaron custodiando ese banco de semillas incluso cuando ellos mismos ya no tenían que comer. De hecho, algunos murieron allí mismo, rodeados de alimentos que podían haberles salvado la vida pero que decidieron no tocar, porque sabían exactamente lo que estaban protegiendo: el futuro de muchos. Años después, cuando Vavilov ya llevaba tiempo muerto, la historia terminó dándole la razón, así que su sentencia fue anulada en 1955, su nombre fue rehabilitado y la genética moderna volvió a imponerse en la Unión Soviética.
Y Lysenko, bueno, conservó su poder durante años, pero sus teorías terminaron desacreditadas y la ciencia que habían tratado de enterrar terminó sobreviviendo, pero la mentira que la reemplazó no lo hizo. Y así, el hombre que dedicó su vida a proteger el futuro alimentario de millones de personas, terminó muriendo de hambre bajo el mismo sistema al que intentaba ayudar. Si Oppenheimer fue el hombre que ayudó a construir la bomba atómica estadounidense y luego terminó apartado por su propio sistema, Andrei Sájarov fue su reflejo soviético, solo que en la Unión Soviética el castigo no terminó en una humillación política, sino en el exilio, la vigilancia y el aislamiento. Sájarov fue uno de los físicos más brillantes de la Unión Soviética y una figura central en el desarrollo de la bomba de hidrógeno soviética, es decir, uno de los hombres que ayudaron a convertir a la URSS en una potencia nuclear capaz de enfrentarse a Estados Unidos. Durante años, el sistema lo celebró como un héroe, le dio condecoraciones y lo convirtió en un símbolo del poder tecnológico soviético. Pero con el tiempo Sájarov empezó a ver algo que lo cambió por completo, porque entendió que el problema no era solo el arma que había ayudado a crear, sino el tipo de Estado que podía construir semejante poder y usarlo sin freno moral. Esa transformación lo fue sacando del laboratorio y terminó empujado a otra pelea, la defensa de los derechos humanos, la denuncia de los abusos políticos y la crítica abierta a un régimen que no toleraba voces con autoridad propia. Ahí estaba el verdadero peligro, ya que Sájarov no era un opositor marginal al que el Kremlin pudiera ridiculizar con facilidad, sino un hombre salido del corazón mismo del proyecto soviético, alguien cuya biografía le daba un peso especial a cada crítica. No hablaba desde afuera, hablaba desde dentro, y eso volvía cada una de sus palabras mucho más incómodas para ellos. De hecho, en 1975 recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de las libertades fundamentales, pero ni siquiera le permitieron viajar a recogerlo. Su discurso tuvo que ser leído en Oslo por su esposa Elena Bonner, porque las autoridades soviéticas no le dieron permiso para salir del país ya que no querían darle una plataforma internacional todavía mayor. Dicho de otra forma, dejarlo viajar a Oslo para recibir el Nobel habría significado permitir que un científico soviético, ya convertido en crítico del sistema, hablara libremente ante el mundo, y eso, para un Estado que ya lo veía como un disidente incómodo, era peligrosísimo. Ya para ese entonces el régimen había entendido que Sájarov era mucho más peligroso como conciencia pública que como físico, pero la ruptura definitiva llegó después de que condenó públicamente la invasión soviética de Afganistán. El 22 de enero de 1980 fue detenido en la calle, llevado por la fuerza ante las autoridades, despojado de sus títulos y condecoraciones y enviado administrativamente a Gorki, una ciudad cerrada a extranjeros donde resultaba mucho más fácil borrarlo del mapa público. No hubo juicio y no hubo una condena penal espectacular, hubo una expulsión diseñada para cortar sus contactos, reducir su voz y convertirlo en un hombre atrapado dentro de una ciudad de la que casi nadie del exterior podía acercarse. Allí vivió bajo vigilancia constante y tenía prohibido salir de la ciudad, reunirse con extranjeros, hablar con ellos por teléfono o escribirles, incluso cuando se tratara de comunicaciones científicas o personales con su propia familia. Su apartamento fue intervenido, se realizaron registros clandestinos y la KGB le robó varias veces el manuscrito de su autobiografía, obligándolo a reescribirlo de memoria una y otra vez. El castigo tampoco se limitó solamente a él, porque Elena Bonner, que se convirtió en su vínculo con el mundo exterior, también fue perseguida, detenida y luego condenada al exilio en la misma ciudad. En distintos periodos, Sájarov recurrió a huelgas de hambre para protestar por la presión contra su familia, y durante más de 200 días permaneció completamente aislado del mundo exterior donde ni siquiera su esposa podía verlo en ciertos momentos, mientras las autoridades la amenazaban también con acciones penales. No fue sino hasta 1986 que Mikhail Gorbachev autorizó su regreso a Moscú y puso fin a su exilio interno. Después de años de vigilancia y aislamiento, Sájarov recuperó su libertad y volvió a participar activamente en la vida pública soviética, de hecho, fue elegido diputado, continuó defendiendo los derechos humanos y siguió criticando los abusos del poder hasta su muerte en 1989. Sájarov pasó de diseñar el poder más destructivo de la Unión Soviética a descubrir que el verdadero experimento del régimen no era la bomba, sino cuánto aislamiento, vigilancia y presión podía soportar un hombre antes de callarse.
Y al final, pese a todo eso, nunca lograron que guardara silencio. En 1974, Karen Selkwood tenía 28 años y trabajaba en una planta de plutonio de Carnegie, en Oklahoma. No era una figura pública ni alguien conocida por meterse en escándalos, era más bien una trabajadora del mundo nuclear que poco a poco empezó a ver demasiadas cosas raras dentro del lugar donde trabajaba. Con el tiempo, Karen se involucró cada vez más en la actividad sindical de la planta y desde ahí empezó a mirar con más atención los problemas de seguridad que afectaban a los trabajadores. Al principio podía parecer un conflicto laboral más, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más delicado porque lo que ella y su sindicato denunciaban no eran pequeños descuidos, sino fallas que, en un entorno con plutonio, podían tener consecuencias gravísimas. Karen y otros trabajadores empezaron a señalar que en la planta había problemas con la fabricación de combustible nuclear, irregularidades en los controles de calidad y registros de inspección que, según las denuncias, habían sido alterados o falsificados. La acusación de fondo era sencilla y brutal al mismo tiempo, porque se estaban relajando estándares de seguridad en un lugar donde un error no solo podía enfermar a un empleado, sino contaminar a cualquiera que quedara expuesto. El conflicto escaló tanto que, el 27 de septiembre de 1974, Karen Selkwood llegó a testificar ante la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, donde denunció su propia contaminación con plutonio y sostuvo que los estándares de seguridad se estaban sacrificando para mantener la producción. Este detalle es importante que lo comprendas, porque ya no era solo una trabajadora incómoda dentro de la planta, era alguien que estaba llevando esas denuncias fuera de la empresa. En noviembre fue donde todo se tornó más inquietante, y es que entre el 5 y el 7 de ese mes, Karen empezó a dar positivo repetidas veces por contaminación con plutonio, con una lectura que llegó a estar cerca de 400 veces por encima del límite legal. Después, los investigadores también encontraron contaminación radiactiva en su apartamento, incluso en objetos cotidianos y alimentos dentro de la casa. Con eso, todo se empezaba a sentir mucho más oscuro, porque la propia investigación pública no logró establecer con claridad cómo se había contaminado exactamente, aunque sí concluyó que el plutonio había salido de la planta y que el apartamento de Karen estaba seriamente contaminado. Incluso las pruebas posteriores indicaron que los guantes que había usado no tenían perforaciones, lo que hacía más difícil explicar todo como un simple accidente rutinario dentro del trabajo. Y entonces, llegó la noche que terminó de convertir su historia en un caso imposible de olvidar. El 13 de noviembre de 1974, a eso de las 7 de la noche, Karen Selkwood iba a reunirse con un dirigente sindical y con un periodista del New York Times, para entregarles documentos y fotografías sobre los problemas de seguridad dentro de la planta, pero nunca llegó. Misteriosamente, su auto se salió de la carretera y terminó estrellándose contra una alcantarilla de concreto al costado del camino, perdiendo la vida ahí mismo. La versión oficial habló de un accidente, claro, pero la carpeta con los documentos que según varios relatos llevaba con ella, nunca apareció después del choque, algo rarísimo para un presunto accidente. Karen Selkwood no era una científica de laboratorio en el sentido más estricto, pero trabajaba rodeada de plutonio, detectó fallas que podían costar vidas y murió justo cuando iba a entregar pruebas sobre ellas. Por eso su nombre encaja aquí con tanta fuerza, porque aquí lo importante no es el título que tuviera, sino que sabía lo suficiente como para convertirse en un problema. Años después, su familia llevó el caso a los tribunales y logró una victoria civil contra Carnegie, en un proceso tan importante que terminó llegando hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso no resolvió el misterio de su muerte, pero sí dejó claro que alrededor de Karen Selkwood no había una simple paranoia, sino un historial real de contaminación, denuncias y responsabilidades lo bastante serias como para sostener una batalla judicial de alcance nacional. Karen no llegó a entregar sus pruebas, pero su muerte dejó la sospecha de que, dentro del mundo nuclear, saber demasiado podía ser tan peligroso como el plutonio mismo. Seguimos al nivel 2. A lo largo de la historia, ver cómo silencian a alguien haciendo parecer que se quitó la vida por cuenta propia no ha sido precisamente algo raro.
De hecho, cuando uno se mete a investigar casos como estos se encuentra con ese patrón más veces de las que debería, y para muchos, eso es exactamente lo que vuelve tan incómodo el caso de David Kalley. En 2003, el gobierno británico liderado por el primer ministro Tony Blair, sostuvo firmemente que Irak poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza inmediata. En medio de ese alboroto, uno de los hombres que mejor conocía ese terreno terminó convertido en un problema para todos. David Christopher Kalley era un científico galés especializado en guerra biológica, asesor del Ministerio de Defensa británico y ex-inspector de armas de la ONU en Irak, con una reputación enorme dentro del mundo del control de armamento. Con semejante trayectoria, Kalley era el hombre que sabía demasiado, así que, cuando la BBC acusó al gobierno de Tony Blair de haber inflado la amenaza de Irak en el documento con el que defendía la guerra, su nombre no podía pasar desapercibido. La parte más delicada de esa acusación era que el gobierno había hecho sonar más grave de lo que realmente era la idea de que Irak podía usar ciertas armas químicas o biológicas en apenas 45 minutos. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver Kelly en todo esto? Bueno, es que Kalley ya había hablado con el periodista de la BBC que lanzó la acusación contra el gobierno, y cuando las autoridades supieron de esa reunión, su identidad empezó a quedar expuesta como posible fuente del reportaje. Eso era gravísimo porque ya no era una pelea abstracta entre un medio y el gobierno, ahora había un nombre concreto dentro del propio aparato estatal al que se podía señalar, y a partir de ahí la presión sobre Kalley se disparó. Kalley pasó en cuestión de días de ser un experto técnico respetado dentro del Estado, a convertirse en una figura pública en medio de una batalla brutal entre el gobierno británico de Tony Blair y la BBC. El 15 de julio, Kalley tuvo que dar la cara ante los políticos y los medios para defenderse de la acusación de ser el filtrador de la BBC ante comités parlamentarios, y quedó expuesto en una escena que muchos vieron como humillante y devastadora. 2 días después de eso, el 17 de julio de 2003, salió de su casa en Oxfordshire para caminar y no volvió. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en una zona boscosa cercana, y la versión oficial sostuvo que se había quitado la vida cortándose la muñeca izquierda, aunque para cerrar el caso, las autoridades también culparon a una mezcla de analgésicos y a una debilidad cardíaca que, según ellos, aceleraron su muerte. La versión oficial fue esa, que se quitó la vida, y la investigación sostuvo que Kalley murió por sus propias manos y que nadie más estuvo implicado. El problema es que, incluso con esa conclusión, el caso nunca dejó una sensación de cierre real. Lo que sigue oliendo raro acá y la razón por la que este caso nunca terminó de dormirse, es que nada en esta muerte se sintió del todo normal. Para empezar, las autoridades suspendieron la investigación judicial normal que se hace ante cualquier muerte dudosa, y en lugar de dejar que médicos independientes y un jurado examinaran las pruebas en un proceso público, el gobierno desvió todo hacia una comisión política especial creada por ellos mismos, la llamada Comisión Hutton. Más raro aún es que partes clave de la autopsia y los análisis de sangre quedaron bajo llave y restringidos por años, lo que terminó de disparar la sospecha pública. A esa desconfianza se sumó el detalle médico, y es que varios especialistas dudaron abiertamente de que el corte en la muñeca y la cantidad de analgésicos en su cuerpo fueran suficientes para causarle la muerte. Piénsalo por un momento, David Kalley había quedado en el centro del escándalo que cuestionaba una de las justificaciones más importantes para la guerra de Irak, y murió justo cuando la presión pública, mediática y estatal sobre él era máxima. Por eso su muerte sigue generando desconfianza, porque a veces el silenciamiento no consiste en hacer desaparecer a alguien de forma limpia, sino en exponerlo, aislarlo, triturarlo públicamente y dejar después una versión oficial que, aún existiendo, nunca consigue sentirse del todo suficiente. En los años 70, Estados Unidos estaba lleno de gasolina con plomo, pintura con plomo y tuberías con plomo. Era algo tan normal que prácticamente nadie se detenía a pensar que podía causar vivir rodeado de ese material todos los días, pero entonces un pediatra empezó a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué tantos niños tenían problemas de aprendizaje, atención y comportamiento que no parecían explicarse solamente por pobreza o falta de recursos?
El hombre que hizo esa pregunta era Herbert Needleman, un pediatra y psiquiatra infantil que llevaba años viendo que los niños con dificultades cognitivas y conductuales parecían repetir un patrón demasiado constante como para ser una coincidencia, y cuanto más investigaba, más empezaba a sospechar que el problema no estaba solo en el entorno social de esos niños, sino en algo mucho más invisible, el plomo. En ese momento, gran parte de la industria y de las autoridades decían y afirmaban que pequeñas cantidades de plomo eran seguras, pero el problema era que Herbert empezó a encontrar evidencia de que incluso niveles bajos podían afectar seriamente el desarrollo cerebral infantil. Y para demostrarlo, utilizó una idea tan simple como brillante. En lugar de enfocarse solo en análisis de sangre momentáneos, Herbert empezó a analizar los dientes de leche de cientos de niños, porque el plomo no desaparece sin más del cuerpo, parte de esa exposición queda acumulada en los dientes durante años. Y lo que encontró fue devastador, porque los niños con mayores niveles de plomo tendían a presentar más problemas de aprendizaje, menor rendimiento intelectual, dificultades de atención e incluso alteraciones de conducta. En ese punto todo se volvió aún más turbio, porque si Herbert tenía razón, significaba que durante años millones de niños habían estado creciendo expuestos a una sustancia capaz de dañar su desarrollo neurológico, todo mientras industrias enteras seguían ganando dinero con esa misma sustancia. La gasolina con tetraetilo de plomo movía una enorme parte del sistema industrial estadounidense, es decir, había intereses gigantescos detrás. Y en vez de discutir si el plomo estaba dañando niños o no, empezaron a intentar destruir la credibilidad del hombre que lo estaba demostrando. La industria del plomo y sectores vinculados al negocio comenzaron una campaña brutal para desacreditarlo, de hecho, lo acusaron de fraude, cuestionaron sus métodos y exigieron acceso completo a sus datos intentando encontrar cualquier cosa que pudiera destruir su reputación. La presión llegó a tal punto que, en 1991, la Universidad de Pittsburgh y organismos federales abrieron investigaciones directamente contra Herbert por supuesta mala conducta científica. Imagina eso, durante años, Herbert tuvo que defender su trabajo mientras lo acusaban públicamente de haber manipulado datos y falseado resultados, todo en lugar de discutir el problema que sus estudios estaban señalando. Incluso hubo momentos en los que no pudo acceder con normalidad a sus propios datos de investigación, todo eso mientras el debate sobre el plomo seguía creciendo alrededor del país. Pero al final las acusaciones empezaron a caerse, porque las investigaciones no lograron demostrar que Herbert hubiera falsificado sus resultados, y en 1993 terminó siendo exonerado oficialmente. Con el tiempo, otros estudios empezaron a encontrar exactamente el mismo problema que él llevaba años intentando advertir. El plomo definitivamente estaba afectando el desarrollo cerebral de millones de niños. Y cuando eso ya no pudo seguir ignorándose, Estados Unidos comenzó a retirar progresivamente el plomo de la gasolina, de las pinturas y de muchos materiales presentes en viviendas de todo el país. Debido a eso, entre finales de los años 70 y principios de los 90, los niveles de plomo en la sangre infantil cayeron de forma drástica. Herbert no desapareció misteriosamente ni terminó muerto en circunstancias extrañas, pero que hayan logrado silenciarlo durante tantos años mientras millones de niños seguían expuestos a una sustancia capaz de afectar su desarrollo cerebral, es profundamente inquietante. Y cuando la evidencia ya no pudo ser ignorada, quedó claro quién era el que llevaba años diciendo la verdad. Frank Olsen era bacteriólogo y trabajaba para el gobierno de Estados Unidos en plena Guerra Fría, pero no en cualquier área. Formaba parte de programas secretos vinculados a la guerra biológica, interrogatorios y experimentación clandestina dentro de Fort Detrick, uno de los centros más sensibles del aparato militar estadounidense en esa época. Y para entender por qué eso era tan delicado, deja que te explique el contexto de aquellos años. Estados Unidos estaba obsesionado con la idea de que la Unión Soviética y otros países comunistas pudieran desarrollar métodos de control mental, lavado de cerebro y nuevas técnicas de interrogatorio psicológico, así que la CIA empezó a impulsar programas cada vez más oscuros relacionados con drogas, manipulación mental y experimentos humanos secretos. Frank Olson estaba metido justo en medio de ese mundo, y durante años, trabajó junto a científicos y agentes vinculados a operaciones extremadamente sensibles, pero hacia 1953 varias personas cercanas empezaron a notar que algo en Frank estaba cambiando.
Frank se veía inquieto, nervioso y emocionalmente afectado, especialmente después de ciertos viajes y reuniones relacionadas con su trabajo. Con el tiempo, incluso empezaron a surgir versiones de que algunas de las cosas que había visto dentro de esos programas le estaban generando un conflicto moral cada vez más fuerte, pero entonces ocurrió algo que hoy sabemos que sí pasó y está confirmado. En noviembre de 1953, Frank asistió a una reunión organizada por la CIA en una cabaña de Deep Creek Lake, y durante ese encuentro uno de los responsables del programa mezcló LSD en una bebida sin avisarle a ninguno de los presentes. La CIA literalmente estaba probando drogas en sus propios científicos sin consentimiento, y después de eso, el estado mental de Frank Olsen empeoró rápidamente. Se mostró paranoico, confundido y profundamente alterado, así que sus superiores empezaron a preocuparse por su comportamiento, pero en lugar de apartarlo simplemente del trabajo o enviarlo de regreso con su familia, decidieron trasladarlo a Nueva York acompañado por un especialista vinculado a la propia CIA. Es decir, Frank Olsen no estaba solo aquella noche, se encontraba hospedado en el Hotel Statler junto a Robert Lashbrook, un científico relacionado con los programas secretos en los que ambos trabajaban. Pero durante la madrugada del 28 de noviembre de 1953, Frank Olsen atravesó la ventana de la habitación y cayó desde varios pisos hasta morir. La versión oficial sostuvo que se había quitado la vida después de sufrir una crisis emocional agravada por el LSD, y durante años, esa explicación fue prácticamente el final de la historia. El problema es que, con el tiempo, empezaron a aparecer demasiadas cosas difíciles de ignorar. Primero, la familia de Frank descubrió que la CIA les había ocultado durante más de 20 años el hecho de que Frank había sido drogado sin su consentimiento pocos días antes de morir. Eso ya era gravísimo por sí solo, porque significaba que el gobierno estadounidense había escondido información clave sobre las circunstancias previas a su muerte durante décadas. Pero la historia se volvió todavía más incómoda en los años 90, cuando el cuerpo de Frank fue exhumado y nuevos análisis forenses detectaron una lesión en la cabeza compatible con un fuerte golpe antes de la caída. De hecho, el forense que revisó el caso llegó a plantear que Frank Olsen pudo haber sido incapacitado antes de atravesar esa ventana del hotel. Para algunos eso no demostraba automáticamente que Frank Olsen hubiera sido asesinado, pero para muchos sí volvía demasiado difícil aceptar la idea de una simple crisis impulsiva. Sobre todo porque, mientras más revisa su historia, más claro quedaba que Frank no era solo un científico atravesando un mal momento personal. Era un hombre que conocía programas secretos extremadamente delicados, que aparentemente había empezado a cuestionar ciertas cosas dentro de ese mundo y cuyo estado mental preocupaba cada vez más a quienes trabajaban con él. De hecho, algunas versiones sostienen que Frank incluso quería alejarse de parte de ese trabajo después de lo que había visto, y eso cambia bastante la manera en que mucha gente terminó interpretando su muerte años después. Porque ya no parecía solamente la historia de un científico atravesando una crisis psicológica, empezó a parecer más bien la historia de alguien que sabía demasiado sobre programas secretos de la CIA y que quizá ya no quería seguir formando parte de ellos. Décadas después, la propia CIA terminó admitiendo una parte importante de lo ocurrido, reconociendo que Olson había sido utilizado en experimentos con LSD sin su consentimiento, y el gobierno estadounidense incluso pidió disculpas oficialmente a su familia. Pero para entonces ya era imposible borrar todo lo que rodeaba su muerte, porque Frank Olsen no terminó convertido en uno de los casos más perturbadores de la Guerra Fría únicamente por haber caído desde una ventana, sino porque detrás de esa caída apareció un mundo de experimentos secretos, drogas administradas sin consentimiento y décadas de información ocultada por el propio gobierno. Y cuando todas esas piezas se ponen una al lado de la otra, resulta difícil no preguntarse si Frank Olsen fue algo más que un hombre atravesando una crisis. Durante la Guerra Fría, hubo científicos intentando responder una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría con el planeta si Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaban todas sus bombas nucleares? Uno de los hombres que intentó calcular eso fue Vladimir Alexandrov, un físico soviético especializado en modelos climáticos y una de las figuras vinculadas a la teoría del invierno nuclear. La idea era fácil de entender pero brutal en sus implicaciones, porque si esos cálculos eran correctos, una guerra atómica no solo destruiría ciudades y millones de vidas, también podía alterar el clima del planeta entero.
Alexandrov se volvió importante precisamente por eso, porque no era solo un científico encerrado haciendo números en un escritorio, sino alguien que empezó a moverse en conferencias internacionales, a colaborar con investigadores occidentales y a convertirse en una cara visible de esa advertencia. Incluso llegó a compartir espacios con figuras como Carl Sagan, una de las voces más conocidas de aquella campaña internacional que alertaba sobre las consecuencias de una guerra nuclear. En pocas palabras, Alexandrov se volvió una figura tan delicada dentro de la Guerra Fría que ya no era solamente un científico haciendo simulaciones climáticas. Su trabajo empezó a entrar en un terreno donde la ciencia se mezclaba constantemente con política, diplomacia y propaganda nuclear. En marzo de 1985, viajó a España para participar en una conferencia antinuclear en Córdoba. Iba como una figura importante del evento, invitado en un contexto donde el desarme nuclear y el miedo a una guerra atómica estaban más vivos que nunca, y hasta ahí todo parecía encajar con la vida pública de un científico soviético muy visible en un tema extremadamente sensible. Su entrada al país fue por Madrid, donde aterrizó primero antes de seguir hacia el sur, y fue precisamente en ese primer paso por la capital donde empezó a tomar forma la parte más rara de la historia. Según una de las reconstrucciones más citadas, Alexandrov pasó primero por la embajada soviética en Madrid, y fue después de salir de allí cuando varias personas empezaron a notar que algo en él no parecía estar bien. Desde ese momento, los relatos coinciden en una conducta extraña, bebiendo de forma compulsiva, moviéndose con torpeza, evitando hablar con periodistas y dejando una impresión de desorientación que resultaba difícil pasar por alto. Ahí ya todo es lo bastante raro, no solo porque vuelve más confusa sus últimas horas, sino porque cuesta creer que un científico acostumbrado a moverse en entornos internacionales se desordenara de golpe de una forma tan llamativa justo en ese viaje. Y como nadie pudo explicar nunca con claridad qué estaba pasando en esos momentos, quedó abierta esa duda inquietante porque no se sabe si eso fue una simple borrachera, una crisis personal o la señal de que algo raro ya se había puesto en marcha alrededor suyo. Aún así, continuó con su agenda y viajó a Córdoba para participar en la conferencia antinuclear a la que había sido invitado, y después de participar en la conferencia, lo llevaron de regreso a Madrid. Durante el trayecto, según algunos testimonios, repetía una y otra vez que quería detenerse en bares o restaurantes, como si ya estuviera completamente atrapado en ese estado errático. Más tarde fue visto cerca de su hotel, en la zona del Paseo de La Habana, tambaleándose entre el hotel y un bingo cercano. Y ahí, se corta la historia. La noche del 31 de marzo de 1985, Vladimir Alexandrov desapareció sin dejar rastro, y nunca apareció su cuerpo, nunca hubo una explicación definitiva y nunca surgió una pieza de evidencia capaz de explicar qué fue lo que le pasó exactamente. Con los años aparecieron varias hipótesis, pero hay dos que siguen destacando por encima del resto. La primera apunta a la KGB o, en general, al aparato soviético. Alexandrov tenía una libertad de movimiento poco común para un científico soviético, hablaba con colegas estadounidenses, viajaba a Occidente y se movía con demasiada soltura en un terreno donde la ciencia ya se confundía con propaganda y espionaje. Para algunos de sus colegas, eso podía haberlo convertido en una figura incómoda, alguien demasiado cercano al otro bloque, demasiado autónomo o demasiado difícil de controlar. Bajo esa lectura, su desaparición habría sido una forma de neutralizar a un científico que empezaba a salirse del margen tolerable para la Unión Soviética. La segunda hipótesis apunta a la CIA, y no suena descabellado dentro del clima de la época, porque Alexandrov trabajaba en un tema que tenía un enorme impacto político, colaboraba con científicos occidentales y tuvo acceso a recursos de computación muy sensibles en Estados Unidos. Además, el invierno nuclear no era una curiosidad académica, era una idea con potencial para alimentar el movimiento antinuclear y golpear directamente la lógica estratégica de la carrera armamentista. Piensa en eso por un momento, si alguien en Washington pensó que Alexandrov era más peligroso como símbolo que como científico, esa hipótesis entonces empieza a tener más sentido. Y, sin embargo, ninguna de las dos termina de cerrar por completo. Y eso es lo interesante de su caso, porque hay contexto suficiente para sospechar de los soviéticos y también para desconfiar de los estadounidenses, pero no hay una prueba final que te permita señalar a uno de los dos sin reservas. Al final, el cuerpo de Vladimir Alexandrov nunca apareció, solo quedan hipótesis.
sospechas y el recuerdo de un científico que dedicó parte de su vida a estudiar cómo una guerra nuclear podía destruir el futuro de la humanidad, antes de que él mismo desapareciera en medio de la paranoia de la Guerra Fría. Y llegamos al nivel 3. Hasta ahora hemos hablado de nombres aislados, de científicos que terminaron triturados, vigilados, desacreditados o muertos en circunstancias difíciles de ignorar. Pero el caso de la GS Marconi va un paso más allá, porque aquí no aparece un solo nombre, aparece una lista entera de especialistas del sector de defensa británico que fue creciendo hasta convertirse en uno de los patrones más incómodos de la Guerra Fría. GS Marconi no era cualquier empresa en ese momento, era una pieza importante de la industria militar británica, vinculada a radares, electrónica de defensa, guerra submarina, sistemas de comunicación y otros proyectos sensibles en plena tensión entre Occidente y el bloque soviético. Parte de ese mundo, además, rozaba trabajos relacionados con la Strategic Defense Initiative de Reagan, la famosa Star Wars, uno de los proyectos militares más ambiciosos y sensibles de toda la Guerra Fría. Y en ese ambiente, donde ya circulaban secretos tecnológicos, contratos militares y paranoia de espionaje, empezaron a acumularse muertes que vistas una por una podían parecer accidentes o finales atribuidos a decisiones por mano propia, pero juntas empezaban a parecer otra cosa. Uno de los casos que más ayudó a encender esa alarma fue el de Bimal Dahibai, un joven programador de Marconi Underwater Systems, una división de la GS Marconi, que trabajaba en proyectos de torpedos. En agosto de 1986 cayó desde el puente colgante de Clifton, en Bristol, y aunque su muerte fue interpretada por muchos como un acto por mano propia, ese incidente dejó demasiadas dudas para quienes lo conocían y veían su vida en una etapa más bien estable. Poco después apareció otro caso todavía más difícil de olvidar, el de Arsad Zarif, un analista informático de Marconi Defense Systems, otra de las divisiones que formaban parte del ecosistema de la GS Marconi, quien murió en circunstancias tan extrañas que la sola forma de describirla ya resulta perturbadora. Según la versión oficial, ató una cuerda a un árbol, se la colocó en el cuello, subió a su coche y aceleró. Y sí, su muerte también fue registrada como un acto por mano propia, pero incluso dentro de una cadena de finales raros, su muerte ayudó a que mucha gente dejara de sentir que esos incidentes podían explicarse con simple normalidad. Pero esto no termina ahí. En enero de 1987, Abtar Singhida, un investigador vinculado al Ministerio de Defensa británico y a trabajos de acústica submarina, desapareció mientras realizaba experimentos en un embalse. Meses después reapareció en París, vivo, e intentó explicar su colapso por presión laboral, exámenes y un conflicto personal sobre el cabello ligado a su identidad Sikh, pero esa versión tampoco disipó del todo la rareza del episodio. Luego tenemos a David Sands, un científico informático en EASAMS, una filial relacionada con la GS Marconi, y trabajaba en sistemas de mando, control y comunicaciones. En marzo de 1987, condujo a gran velocidad hasta estrellarse contra un restaurante vacío al borde de la carretera. Oficialmente fue otro accidente, pero a esas alturas ya era imposible no ver que, en pocos meses, varios hombres vinculados a tecnología militar británica habían terminado muertos o desaparecidos en circunstancias muy difíciles de acomodar. Y la lista siguió y siguió creciendo con otros ingenieros, investigadores y especialistas del sector de defensa, hasta rondar unas 25 muertes o desapariciones extrañas entre 1982 y 1990. O sea, no estamos hablando de una sola biografía trágica, sino de una acumulación de finales raros dentro de un mismo ecosistema profesional. Y muchos argumentan que no está demostrado que todos trabajaran en el mismo proyecto secreto, ni que todos estuvieran directamente conectados con un único programa como la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan. Pero eso no le quita peso al caso, al contrario, lo vuelve más incómodo, porque incluso sin una conexión idéntica entre todos, seguían moviéndose dentro del mismo mundo de defensa, tecnología sensible, contratos militares y Guerra Fría. Para este caso existen muchas hipótesis, pero hay dos especialmente interesantes. La primera apuntaba a una campaña de asesinatos ligada al espionaje soviético o al bloque oriental, con la idea de frenar avances tecnológicos británicos y occidentales en un momento en que cada radar,
Cada sistema submarino y cada mejora electrónica tenía valor estratégico. La segunda, sugería que detrás de esas muertes pudieran estar servicios occidentales o estructuras internas, protegiendo secretos industriales, proyectos sensibles o simplemente eliminando riesgos dentro del propio aparato de defensa. Tal vez nunca aparezca una prueba capaz de explicar cada una de esas muertes con una sola respuesta, pero cuando una lista así nace dentro de un entorno de defensa, secretos industriales y guerra fría, cuesta seguir llamándolo una simple coincidencia como ellos dicen. En este punto, llegamos al incidente que hizo que miles de personas volvieran a hacerse la pregunta incómoda de si algunos científicos y expertos realmente están siendo silenciados. Y para mucha gente, todo eso empieza con Amy Askridge. Amy era una ingeniera de Huntsville, Alabama, una ciudad marcada desde hace décadas por la industria aeroespacial, los contratos de defensa y la investigación avanzada. Su nombre empezó a llamar la atención porque se movía cerca de ideas que ya de por sí resultaban complejas, como propulsión avanzada, antigravedad y otras líneas de trabajo que siempre han estado rodeadas de especulación. En junio de 2022, Amy apareció muerta en su casa, y oficialmente el caso fue tratado como una herida de bala autoinfligida. Y quizá esa historia pasaría desapercibida, reducida a una tragedia privada más, dolorosa, sí, pero destinada a perderse entre noticias breves y conversaciones pasajeras, si no fuera por varias cosas inquietantes. Una de esas cosas fue que empezaron a circular mensajes atribuidos a Amy en los que dejaba una advertencia demasiado específica, mencionando que si algún día aparecía un reporte diciendo que se había quitado la vida o que había muerto por sobredosis, no lo creyeran. Ese detalle no se puede pasar por alto, porque Amy había dicho que no creyeran una versión así, y al final, fue exactamente esa la que quedó como oficial. Pero eso no era lo único raro porque, poco antes de morir, Amy también habló de quemaduras en las manos que atribuía a un arma de energía dirigida. Decía que podían obtener una imagen de lo que escribía a través de la ventana y que le dejaba quemaduras, también que habían entrado en su apartamento varias veces y que el acoso contra ella se había vuelto cada vez más agresivo e invasivo. En mensajes posteriores, ese clima aparece todavía más cargado con amenazas diarias, advertencias extrañas e incluso insinuaciones sobre una posible sobredosis. Y junto a todo eso, apareció otra capa todavía más rara y fascinante. En una de las entrevistas que dejó grabadas, Amy no hablaba solo de tecnología extraña, sino también de lo que llamaba ultraterrestres, y no se refería a seres llegados del espacio, sino a humanos del futuro. En ese planteamiento mencionaba a grupos como los P-47 y P-52, una forma de referirse, según su propia explicación, a ramas de la humanidad situadas 47.000 y 52.000 años por delante de nosotros, surgidas después de una catástrofe que habría obligado a parte de la especie a sobrevivir bajo tierra durante milenios. Es una explicación extrema, sí, pero también encaja de una forma muy interesante con esa vieja hipótesis de que algunos ovnis no vendrían de otros planetas, sino de otras épocas. Por separado, cada una de esas piezas ya llamaba la atención, pero juntas hicieron que mucha gente dejara de ver su muerte como un caso aislado. Y ahí fue cuando el nombre de Amy empezó a mezclarse con científicos, ingenieros y personal técnico ligado a laboratorios, contratistas, proyectos espaciales, materiales sensibles y entornos de defensa, con perfiles que se sentían extrañamente cercanos a su propio entorno. Mónica Jacinto Reza, una ingeniera aeroespacial vinculada al JPL de la NASA, el laboratorio encargado de desarrollar y operar algunas de sus misiones espaciales más importantes, desapareció en California. Michael David Hicks, que había trabajado allí durante más de 2 décadas, murió en 2023. Frank Maywald, otro científico estrechamente ligado a ese mismo entorno, murió en 2024. Después siguieron apareciendo más nombres conectados a Los Álamos, a Caltech y a otros espacios donde la ciencia avanzada, la seguridad nacional y la tecnología sensible se cruzan demasiado cerca, hasta completar una lista de 11 muertes y desapariciones en total, con Amy incluida. Con cada nombre nuevo, aquello se parecía menos a un caso aislado y más a una lista que crecía alrededor de personas relacionadas, de un modo u otro, con entornos científicos y técnicos especialmente sensibles.
Y cuanto más crecía esa lista, más difícil se volvía despacharla como una simple colección de desgracias sin relación. En abril de 2026, todo eso dejó de moverse solo en foros, redes y medios de Internet, para terminar entrando de lleno en la conversación nacional. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidió información formal al FBI, a la NASA, al Departamento de Energía y al Pentágono sobre científicos y personal técnico muerto o desaparecido con acceso a información sensible. Poco después, el FBI confirmó que estaba investigando posibles vínculos entre esos 11 casos, y en ese momento la historia dejó de sentirse como una teoría armada solo por foros, porque incluso dentro del aparato oficial alguien vio razones suficientes para mirar más de cerca. Desde entonces, la historia empezó a leerse de dos formas. Una sostiene que lo que ocurrió fue una acumulación de casos distintos que terminaron siendo metidos dentro de una misma narrativa, y que el patrón se volvió más grande de lo que realmente era a fuerza de coincidencias, vacíos y conexiones demasiado estiradas. La otra, sugiere que Amy no fue el inicio de nada, sino apenas uno de los primeros nombres que logró salir a la superficie, y que las muertes y desapariciones que aparecieron después no crearon la sospecha, sino que confirmaron que ya había algo demasiado raro acumulándose alrededor de personas vinculadas a conocimiento sensible. En pocas palabras, Amy Screech fue uno de los nombres que terminaron abriendo esa puerta, y los demás hicieron que cerrarla ya no fuera tan fácil. Y por eso este caso se volvió tan viral, no porque entregue respuestas, sino porque deja una pregunta demasiado incómoda sobre la mesa, y no hace falta creerlo todo para entender por qué tanta gente plantea que ver esto como una simple coincidencia es absurdo. Luego de este recorrido, estoy seguro de que cuando ves que la misma historia del accidente se repite tantas veces, la palabra casualidad pierde todo el sentido. La verdad fue una investigación muy interesante, así que si te entretuvo, deja tu pulgar arriba y comenta qué opinas de todo lo que está pasando con el caso de los científicos. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube te intentará avisar cada vez que suba nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero que esta nueva entrega haya sido de tu agrado. Nos veremos muy pronto con un nuevo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto amigos.